Bueno, Le damos también la bienvenida, Raúl, al secretario de Educación aquí en Jalisco, a Juan Carlos Flores Miramontes, para que nos platique también sobre este mismo tema. Sí, secretario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay motivo de preocupación. Estamos a 20 días de que inicie el ciclo escolar. Juan Carlos, secretario. Así es, Raúl, estamos a pocos días, pero me parece que en Jalisco tenemos los elementos necesarios para poder estar enfocados en tener un ciclo escolar muy bueno, a pesar de estas circunstancias, de lo que todos hemos escuchado. Lo decíamos hoy en la mañana, Jalisco está preparado para los dos escenarios. Si se autoriza el poder repartir los libros de texto a los alumnos, vamos a subsidiar a enmendar todas esas imprecisiones de las cuales se ha hablado bastante. Y en el caso de que no podamos distribuir los libros de texto, también hay que decir que estamos preparados con una plataforma que ya hemos probado durante muchos años, con publicaciones propias, con esta nueva metodología, tratando de cumplir, más bien con la determinación de cumplir lo que el gobierno federal se propuso en tener un currículum integral, tener proyectos integradores, trabajar basado en problemas, en proyectos. Esta parte conceptual que tiene el modelo sin duda es interesante. De hecho, Jalisco hizo muchas propuestas en ese sentido y la verdad que nosotros hemos hecho propuestas basadas en los resultados que hemos tenido en nuestro proyecto educativo Recrea, un proyecto que ha tenido ya 4 años, prácticamente 5, de muchos éxitos, que ha podido pasar pruebas complejas como es la emergencia sanitaria, que ha podido vivir una transformación digital en los maestros, que hemos podido utilizar herramientas de tecnología en el aula, la conectividad. Siempre lo hemos hecho trabajando de la mano de los docentes. Ahorita escuchaba a Ilis, por ejemplo. Las dos secciones sindicales se han venido involucrando desde un principio en el proyecto y vemos que las afinidades que existen entre lo que nosotros propusimos hace 4 años en Recrea con un horizonte al 2040, muchas de ellas las recuperó esta estrategia de la nueva escuela mexicana. Si bien terminaron en una ejecución tal vez precipitada que provocó esas imprecisiones en los libros, hay que decir que esas tienen solución, que vamos a estar trabajando para favorecer un libre pensamiento, un pensamiento crítico, promovido por los maestros, con el apoyo de buena formación, con buenos elementos en cuestión de objetos de aprendizaje, buenas intervenciones en los distintos momentos en los que nos preparamos para un ciclo escolar. Ya lo hicimos antes de que comenzara el verano, antes de que se fueran de vacaciones nuestros compañeros, ya haciendo una planeación por escuela, por profesor, que va a concluirse la siguiente semana, la semana que arranca el lunes 21, semana previa del 28, que es cuando ingresan los alumnos, Sí. y estamos convencidos, los elementos, Raúl, para poder tener un ciclo escolar exitoso a pesar de esta complejidad o de este desafío. Oye, tú nos has platicado en varias ocasiones, secretario, sí, el gran interés por tu propia formación y de muchos técnicos que hoy están contigo ahí en la Secretaría de Educación Pública, es la preocupación de la electroescritura, o sea, saber escribir bien y leer bien, el tema de la lógica matemática, el tema de idiomas. Sí, yo no veo a veces ese camino paralelo que estás mencionando con la nueva escuela mexicana. A veces pareciera como que más bien se encuentran. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Van de la mano? Dices que se tomaron algunos elementos de Recrea, pero a veces pareciera que la lógica matemática, el tema de la ciencia exacta, como que se reduce en este ciclo con la nueva escuela mexicana. Mira, permíteme, Raúl, tomar de ejemplo precisamente las matemáticas y decirte que, claro, si uno ve que en el ciclo escolar pasado teníamos un libro de matemáticas por nivel de más de 200 hojas y hoy vemos que sumado los 4 libros no encuentras más de 15 o 20 hojas de matemáticas, podría darse la impresión de que los contenidos en matemáticas y en estas habilidades abstractas son menos, pero la realidad es que no es así, hay que decirlo. La propuesta es diferente. Antes el libro servía de guía. Por 50 años, casi 60, el libro estaba prácticamente empatado con los planes y programas de estudio. Un maestro podía llevar la secuencia del libro y garantizar que llevaba la secuencia del programa. Esto ya no es así. Y hay que entender que ahora se va a trabajar por proyectos. El currículum integrado implica un codiseño
entre compañeros de la misma escuela, una reflexión propia del maestro para seleccionar qué actividades de aprendizaje va a utilizar para lograr estos objetivos. Esto es complejo, pero en Jalisco no estamos dejando a los maestros solos. Sobre todo es complejo cuando hubo tan poco tiempo para la preparación, los libros se hicieron pues aparentemente a quemarropa, apenas estamos enterándonos porque apenas nos están llegando a nuestras bodegas, y esto tiene solución en la medida en que utilicemos otros elementos, otros recursos didácticos, otros objetos de aprendizaje. Afortunadamente en Jalisco llevamos 4 años de delantera en este esquema. Hemos hecho, por ejemplo, en matemáticas, infinidad de materiales que van desde lo más básico hasta lo más complejo, que utilizan tecnología, que utilizan métodos tradicionales, que están incorporados en nuestros proyectos integradores, que hay que decir, Raúl, que hemos concluido desde hace un año todos los proyectos integradores, uno por mes para todos los grados educativos, iniciando de preescolar, pasando por primaria y secundaria. Lo mismo pasa en la lectoescritura y las habilidades de comunicación. Hemos hecho no solo las actividades ordinarias que se hacen en un aula, hemos promovido mucho los concursos, los desafíos STEAM, y te pongo otro ejemplo que tiene que ver con matemáticas y con ciencia, y es cuando llegó esta administración, matemáticas de alto desempeño aproximadamente la practicaban 200 alumnos en todo el estado, eran los que solían ser seleccionados para representarnos en competencias nacionales e internacionales. Hoy nuestra Liga de Matemáticas tiene la participación de más de 79,000 alumnos, ya más de 2,000 alumnos son alumnos de matemáticas de alto desempeño. La selección nacional mexicana que nos fue a representar en el Mundial de Matemáticas estaba conformada por más de la mitad de jaliscienses. Esos son signos que en poco tiempo, 4 o 5 años, se pueden hacer cosas muy relevantes en la medida que tengamos una estrategia. Y la estrategia Recrea, como bien lo dices, se va a poder empatar a la nueva escuela mexicana. Somos un estado que en ese sentido tenemos una ventaja y lo sé porque lo hemos compartido con muchos otros colegas, secretarios de educación y secretarias de otros lados de la República. Esta semana, el jueves, vamos a tener una nueva reunión de CONEDU y ordinariamente en esos lugares los aprovechamos para compartir buenas prácticas y darnos cuenta de qué están haciendo otros estados, y esto es un reconocimiento para el magisterio jalisciense, para los académicos, las universidades que nos han apoyado, los organismos empresariales. Estos 4 o 5 años de trabajo en el proyecto educativo Recrea han dado frutos. Todos los esfuerzos que se han hecho por tener mejores inversiones, el fideicomiso de infraestructura y sus más de 2,600 millones que da a la educación a Jalisco cada año, sí. Todo lo que han contribuido los sindicatos, en fin, todos los grupos de interés en educación en Jalisco, creo que estamos trabajando de la mano y eso se va a notar en este ciclo escolar. Secretario, te saludo con mucho gusto. A ver, desde que el gobernador del estado y tú mismo dijeron nos vamos a apoyar del tema de Recrea para la educación, si se aprueban o no los libros de texto, independientemente de eso, en esas vamos a andar. Yo me di a la tarea de echarme un clavado a la página y conocer exactamente en qué consiste el programa, pero no me queda muy claro exactamente cómo le van a hacer para apoyar a las diferentes escuelas, o son herramientas a las que los maestros van a poder acceder. Veo que tienen ahí por reuniones, ¿no? Y que entonces es una comunidad que creo que se llama CAP, para compartir temas de, digamos, de colegas, pero exactamente en qué consiste el apoyo basados en Recrea. No, por supuesto, lo describes muy bien. La clave es la CAP, la comunidad. ¿Cuántas CAP existen en Jalisco? 13,300, es decir, el mismo número de escuelas. En Jalisco, cada una de las escuelas, tanto públicas como privadas, preescolares, primarias y secundarias, están viviendo esta metodología desde hace 4 años. Desde hace 4 años han crecido mucho en el trabajo colegiado, en la autonomía de gestión responsable. Esos viernes de consejo técnico que todos los que somos padres de familia reconocemos hacia el final de mes, en donde los alumnos permanecen en casa, los maestros están en las escuelas trabajando, y en ese sentido, esa metodología es valiosísima para enfrentar el nuevo plan de estudios. ¿Por qué? Porque apuesta a que el currículum va a ser ajustado, modificado en función al contexto por cada escuela. Esto es mucha responsabilidad para los colectivos educativos, sobre todo cuando no hemos tenido, después de 4 o 5 décadas, una metodología y luego la cambiamos drásticamente. No es fácil adaptarse. En Jalisco vamos a tener esa ventaja, que ya la hemos trabajado. Y cada una de las comunidades
basados en la tecnología, hemos podido colocarles a su disposición muchas herramientas, elementos didácticos, técnicos, formativos para los mismos maestros y maestras, para los ATPs, para los directores. Hemos tenido un esquema de capacitación muy intenso. La respuesta para inscribirse a estos programas de capacitación de los maestros jaliscienses es realmente impresionante por parte de los directivos y los docentes, y todo esto se va sumando. El contar con estos materiales implica, por ejemplo, para decirlo de una manera muy sencilla, que en lugar de invertir muchas horas para preparar una hora de clase, yendo a estos repositorios electrónicos, tú puedes seleccionar con un solo proyecto integrador muchos elementos educativos que te permiten adecuarlos a tu grupo, a esta generación, de entrada diagnósticos que te van a permitir saber cómo vienen cada niño y cada niña en temas socioemocionales, en temas de matemáticas, de comunicación, y eso es un ahorro de tiempo que pueden dedicar los maestros para atender mejor lo que los maestros saben hacer, y es educar en la singularidad a cada alumno, poder hacerles planteamientos de desarrollo en donde puedan fomentar justo lo que contrarresta toda esta parte ideológica que mucho se ha hablado, que es el pensamiento crítico, la información científica, el poder hacer que los alumnos reflexionen no en un modelo que dogmáticamente les decimos que es el mejor modelo económico o de preservación del medio ambiente, sino que ellos a través de la ciencia, en función a sus edades y a su madurez, puedan entender y puedan aplicar y puedan hacer significativo. Todo esto se dice muy fácil, pero es complejo y no se puede hacer solo. Aunque nuestro sistema educativo es muy profesional, pues requiere de estas colegialidades, de estos elementos formativos y técnicos, y es parte de lo que no es que vayamos a hacer este verano, lo venimos haciendo desde hace 4 años. Sí. Obviamente cada mes, cada ciclo escolar se perfecciona, y todo el empeño que estamos poniendo en estos últimos meses pues va en el sentido ya ahora muy concreto, ahora que empezamos a conocer más de este modelo nacional de la nueva escuela mexicana, pues sin duda podemos dar mejor respuesta. Muy bien. Secretario, gracias por tomar nuestra llamada, platicar con la audiencia de Mega Noticias. Un saludo, buenas noches. Al contrario, gracias a ambos, Raúl, y disculpen un poquito que tuve que cambiar de cámara de último minuto, pero aquí pueden también tener un panorama de la ciudad. Mucho gusto saludarles. No, sí, gracias. Se ve. Gracias. Gracias, buenas noches.